esa información que nos llega del cuerpo cuando se liberan estos neurotransmisores y nos dicen: quédate acá, andate, correte, no es el lugar, este no es el vínculo, este no es el trabajo, este sí es el hobby. Esa es un poco la finalidad fisiológica de la emoción, actuar como brújula. Y otra segunda finalidad que tiene que ver con inyectarnos de energía o quitarnos de energía. Ya vamos a ver qué emoción es la encargada de quitarnos la energía. Porque a veces el cuerpo nos da el mandato de: hoy no hagas nada, hoy deja pasar, aunque no lo escuchemos, porque la mente habla más alto en esta cultura que tenemos. Pero esta es básicamente la función fisiológica, tanto del sujeto como de la especie, si hablamos estrictamente desde un aspecto de las ciencias naturales, que tienen estas emociones. Las emociones transitan nuestro cuerpo de manera rápida, también se van rápido, porque vamos después, más adelante, a distinguir emociones de sentimientos, pero están ahí para eso. Un poquitito más del aspecto fisiológico. ¿Desde dónde surgen? ¿Cómo se liberan? ¿Cómo es que recorren nuestro cuerpo? Crecen en lo que recién Esther hablaba, el sistema límbico, en esta zona, ¿no? Es la parte media del, por acá, dentro del encéfalo, en lo que se llama precisamente el cerebro, o se dio a llamar la parte del cerebro emocional, una estructura compuesta por la amígdala, el núcleo accumbens, el tálamo, que es desde donde se van a estar generando esos neurotransmisores como respuesta a determinados estímulos externos, a determinados pensamientos o sensaciones internas, pero no quedan ahí. Y es esto lo que tenemos que prestar especial atención. Las emociones, de la mano de estos neurotransmisores, de estas sustancias que son liberadas dentro del encéfalo, van a recorrer a través de las glándulas suprarrenales, porque el encéfalo le informa a las glándulas suprarrenales, van a recorrer todo el cuerpo, transitando por los fluidos que se liberan a través del sistema circulatorio, van a transitar todo el cuerpo y de manera rápida. ¿Por qué hicimos esta parada? ¿Por qué hacer este rastreo tan biológico en un día que nos ponemos a pensar o a sentirnos? Bueno, porque es importante saber que las emociones no son algo ficticio, algo metafórico, algo metafísico. Las emociones están y recubren el cuerpo, recorren el cuerpo. Las vamos a tener que aprender a escuchar siempre que estemos atentos a lo que nos dice el cuerpo. Vamos a ver que cada emoción se percibe físicamente a lo largo de nuestras extremidades, de nuestro rostro, la sonrisa, los ojos, la disposición, la energía, son información emocional. Quisiera agregar, Mariela, esto de las emociones como sí o sí un elemento pro supervivencia, ¿sí? Siempre, como dice Mariela, nos informan de algo que nos debe dejar algún tipo de información y hay que reconocerlas, por eso esto de mirarlas de frente, ¿no? Y darles un nombre y ver cómo la estamos transitando. Y recordar algo que también dijo Mariela, que tanto cuando experimentamos una situación como cuando recordamos algo que nos pasó o algo que nos preocupa o algo que nos puso felices, el cuerpo vuelve a hacer ese mismo proceso, digamos que si estuviésemos viviendo ese momento que despertó cierta emocionalidad. O sea que los pensamientos, los recuerdos y las situaciones en sí movilizan el mismo, digamos, sistema. Por lo cual, tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo con lo que se llaman pensamientos rumiantes, ¿sí? Cuando quedamos como, ¿no?, enroscados con eso, porque no es bueno para el organismo, no es nada más me siento triste, me siento preocupado o estoy enojado o enojada, sino que mi cuerpo está experimentando fisiológicamente los mismos recorridos que si yo estuviese viviendo la situación. Recordemos que el cerebro es yo siempre digo, no hay duda, ¿no?, que es la máquina como más perfecta con la que nos dotaron, pero al mismo tiempo es como muy, yo digo, vago también, porque recorre caminos, va por los hábitos, porque
gasta mucha energía, ¿sí? Gasta el 20% de la energía que produce el organismo. Por lo cual, no distingue tampoco, ¿no?, entre qué es real y qué es ficticio, ¿sí? Va por el mismo camino, ¿se entiende? Entonces, ojo con los pensamientos rumiantes, ojo con aquello que despierta emocionalidades que son para el cuerpo negativas, porque las volvemos a vivir como si estuviésemos transitando los eventos. Bueno. Vamos a volver a eso de los pensamientos rumiantes, después volvemos. Así le damos otra vuelta. Bueno, nosotros acá vamos a tratar de pensar juntos cómo nos sentimos este año, ¿sí? Cómo me sentí este año como docente, cómo me sentí este año como estudiante, cómo me sentí este año como mamá, como hijo, ¿sí? ¿Cuáles fueron las emociones que predominaron en mi emocionalidad? Que yo soy consciente que predominaron, ¿sí? Entonces acá tenemos, no sé, Mariela, ¿querés seguir vos un poquito? Acá sí, acá les dejamos como para que disparen, pensar en alguna emoción, no necesariamente tiene que ser una de ellas, pero de alguna manera las invitamos y los invitamos a buscar precisamente 2 o 3 emociones con las que ustedes se hayan sentido prioritariamente reflejados a lo largo de este año, ¿no? La idea tiene que ver con que piensen 3 emociones, las escriban, y después que las compartan para que podamos pensarnos un poco desde ese lugar. Lo vamos a hacer con un Mentimeter. No sé si conocen la aplicación. Si tienen el celu, ponen simplemente menti.com, Menti, la palabrita menti.com. Ahí está, Mariela ahí les mostró. Y entonces vamos a poner en el chat, Mariela, vos lo ponés. Sí, El estoy link. tratando y no puedo, a ver si lo podés hacer, porque no puedo, no me está pegando, no Es sé que por no qué. tengo el link del Menti. Bueno, un minutito. Si me lo querés mandar. Bueno, entonces el Menti lo que te habilita es ahí como dice entre otra palabra. Bueno, para quien no lo usó nunca, ahí está Mariela. Ahí Ahí está, lo ahí quedó. puso. Ay, qué Ok. genia, Noelí. No, Eli. Bueno, Bien ahí atenta. muy atenta, sí, sí, sí. Bueno, bien, cliquean el link, ¿sí? Y directamente lo que hacen es lo que dijo Mariela, poner esas 3 palabritas que creen representan las emociones que predominaron. Y vamos a ir viendo en la nube, ¿sí? Que se arme cuáles son las que aparentemente más se transitaron, ¿sí? ¿Vos decís que Noelí también nos va a estar atenta a entrar a mostrarnos la nube? No sé, Yo ¿no estoy sos vos? jugando mientras. Si no Sí, sos vos. tendría que estar, pero estoy jugando y no la encontramos. Pero ustedes mientras vayan buscando la nube. Espera, si no yo la comparto. Sí, no sé. Ahí estamos, espera. Ahí vamos. ¿La tenés? Ya la estoy buscando. Estoy en la misma yo, mientras. Espera que abro de vuelta el Menti, Mariela. Si no, yo estoy, ¿eh? Acá ¿Sí? estoy, sí, ya lo tengo. Ahí se está llenando. Mientras le seguimos dando tiempo, Ok. ahí estamos. Hay gente que contesta en inglés y todo. Vos Estos sabés son de que los tuyos. cuando largamos hoy, en un momento, viste, como que tuve que hacer ese pequeño flash, porque en Ah, general claro, arrancabas en inglés vos. es Yo no te iba muy a raro seguir, que te voy a decir. mis charlas son casi el 95% en inglés, entonces fue así como, bueno, Claro. bueno, genial, ahí estamos viendo la nube que se va armando, cheerful, Ahí estamos. relax, ok. ¿Quién es que se sintió relajado o relajada? Bienvenido a este grupo.
Muy bien. Bueno, ahí vamos viendo cómo se va armando la nube. Y esperanza, las palabras toman el tamaño, la que fue repetida más veces va ampliando el tamaño, ¿sí? Entonces vemos que esperanza fue algo que primó, ¿no? Que a pesar de todas las dificultades, claramente algo de lo que nos pudimos también, ¿no? A lo que nos pudimos aferrar, que sabemos que está muy bien que así sea. Ansiedad acompaña también, claro. Miedo. Cómo Vamos, no sentir, ¿no? Un ahí la poco estoy de, actualizando para que quede bien nuevita. ok, A ver cuál fue. Y después vamos a ir también dividiendo un poco cuál de estas son emociones y cuáles tienen también un componente racional, un componente subjetivo sumado a esto que nos mandó el cuerpo, ¿no? Este mandato fisiológico que transita nuestro cuerpo en forma de neurotransmisor es una emoción. Las emociones pueden durar muy poco en el cuerpo. Yo voy manejando, se cruza un perro rápido, me cubre el miedo, por ejemplo, ¿no? Ahora, la cuadra que sigue, sigo manejando y ese miedo ya se fue, la emoción transitó. No obstante, si yo sigo pensando la próxima vez que me cruce un perro voy a chocar y podría haber sido terrible, eso ya deja de ser una emoción y pasa a ser un sentimiento. Lo cargué de componente subjetivo y racional, como decía Esther, vine rumiando esa emoción, que la puedo rumiar para bien o la puedo rumiar para mal. Por eso acá vamos a hacer como alguna distancia entre esta esperanza, que en general refiere más a una emoción positivamente rumiada, ¿no? Y que habla ya de una posición individual tomada que hace ya a un sentimiento más que a una emoción. Bueno, vamos a volver. Retomamos un poco esto de que las emociones transitan el cuerpo. Y entonces vimos nuestra nube y qué fue lo que sentimos para ponernos un poco en evidencia. A ver, te paso la posta, Esther. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora un ratito de 6 emociones básicas que son universales, ¿sí? Que por momentos hay discusiones si hay una más, ¿sí? Por momentos, pero bueno, se sostiene ya desde los años 60, al fines de años 60, desde el 69, que Paul Ekman habló de esta universalidad de las emociones faciales, ¿no? Que acompañan cada emoción. Entonces, nosotras tenemos un acrónimo para compartir para que las puedan recordar de manera más fácil, ¿sí? Por lo menos nosotras nos parece que es más fácil porque el cerebro trata de recordar y darle lógica, si no, no recuerda, no puede recordar. Así que bueno, cuéntenos a ver si conocen quién está ahí, porque de ahí vamos a sacar el acrónimo. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Saben? En el chat, ¿no? En el Bueno, chat. todo el mundo lo Ahí no, ella puso conoce, algo, sí. claro. Nati también. Era Oli, ese, el acrónimo no es Ale, el acrónimo el claramente es acrónimo es. Matías. Ahí está. Este es Y acá, Matías Ale, que dijimos, a ver, un Matías que sea el que conocemos, no sé si todos, pero bastantes. Y quienes no son de Argentina, tal vez menos, claramente, ¿sí? Bien. no es que se pierda Entonces, mucho, con todo respeto. sí, sí, sí. Tampoco es que por favor se pongan a investigar quién es. No, no pasa por ahí. De qué Pasaba por buscar claro. un acrónimo. Va, el acrónimo lo teníamos, sino la palabra que lo representa. Y una persona que se llame así. Bien. Entonces, estas son las 6 emociones básicas, ¿sí? Y que digamos, como les decía antes, Paul Ekman, cuando empieza, ya Darwin en el año 1800 había dicho que había una universalidad en los rasgos, como que veníamos programados con ciertos rasgos, gestos faciales, para mostrar el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, ¿sí? La sorpresa. Bien, entonces lo que él hace es
en definitiva, vamos a avanzar un poquito más con Paul Ekman después, ¿no, Mariela? ¿O querés Sí, que sí, lo ahí nos dejemos para metemos. después? Vamos a Ok, describirlas y después avanzamos con Paul Ekman. ok, Vamos a perfecto. pensar cuáles eran esas emociones de las que hablábamos recién en el acrónimo de Matías. Bueno, ¿y qué información nos da el cuerpo cada vez que las sentimos? Como decía Esther, estas emociones las compartimos todos, más allá de la cultura, no tiene un componente subjetivo, racional, que separe una cultura de la otra, y básicamente no solo las tenemos todos, sino que además arrancan prácticamente con el nacimiento. Sin duda hemos visto bebés sonreír, bebés con una sensación de asco cuando le ponemos algo en la boca que no les gusta. Estas emociones las transitamos por naturaleza, per se, en todas las culturas desde que nacemos. Podríamos arrancar describiendo la ira. ¿Y qué sentimos cuando sentimos ira? Podemos vivenciar en el cuerpo que aumenta el ritmo cardíaco, que nos ponemos colorados, hay mayor irrigación sanguínea, y seguramente puede que el gesto se ponga adusto, generalmente cerramos acá, mostramos colmillos, por eso la boca se tensa, esto es propio de todos los mamíferos, porque lo que estamos haciendo ante la ira es ponernos en defensa. Sentimos ira cuando alguien nos roba algo. Sentimos ira ante la injusticia, y la injusticia tiene que ver con la sensación no de que perdimos, sino de que nos sacaron, o de que corremos riesgo de perder. Es acá cuando nuestro cuerpo libera neurotransmisores, una fuerte dosis de cortisol, también dosis de sustancias energéticas, y toda esa energía además nos carga de fuerza en los miembros superiores. Por eso la ira incontrolada tiende a ser tirar un puñetazo, golpear algo, porque todos los miembros superiores se sobrecargan de energía. El cuerpo está informando, atento, porque algo está por pasar y eso te pone en peligro. También el peligro se evidencia en esta otra emoción que tiene que ver con el miedo. Pero en el miedo la sensación no necesariamente es que nos quitaron algo, sino es una respuesta al peligro, un peligro que puede o bien paralizarnos, es cuando el cuerpo nos está diciendo que no te vea el individuo amenazante para que no corras riesgo. Por eso muchas veces se nos paralizan los miembros inferiores, se nos paraliza el cuerpo ante el miedo, porque es una reacción para no correr tanto riesgo. Fíjense lo sabia de la naturaleza, ante el miedo también puede pasar que temblemos. Esto tiene que ver con lograr el equilibrio homeostático del cuerpo, y me dio electricidad, por eso es así, no fue miedo, y el corazón está latiendo de forma que nos preparemos a la reacción. En este caso hablamos de otra emoción, que es la aversión, lo llamamos asco nosotros, es cuando algo nos genera un rechazo per se. También habla de cerrar las ventanas, ¿no? Cuando nosotros sentimos asco por algo, tiene que ver con que el cuerpo nos está diciendo, esto no, esto te va a hacer mal, esto no tiene que ingresar a tu cuerpo. Por eso tendemos a hacer este gesto, se cierra la boca, se cierran también las fosas nasales, y hasta el pabellón de la oreja tiene una contracción para que el estímulo no ingrese. Por eso, los que somos muy gesticulosos, Paul Ekman era un gran investigador de esto, es muy interesante lo que son las micro muecas, ¿no?, de la facción, como cuando algo no nos gusta tendemos a hacer como un gesto de que lo que estamos haciendo es cerrar el ingreso de nuestros sentidos. El gesto adusto, cuando una persona decimos tiene un gesto adusto, es porque el rostro tomó características de estas emociones que en principio son desagradables. No obstante, estas tres emociones son displacenteras, sabemos que no son placenteras, pero nos sobrecargan de energía. En cambio, acá tenemos una emoción displacentera, una hermosa emoción, por cierto, una emoción que nos permite, es muy pro supervivencia, a pesar de la mala fama que tiene, que es la tristeza. La tristeza tiene la característica de ser la única emoción que nos quita energía. Es displacentera, no nos dice acá no,
nos dice, hoy pará, esto es lo que está pasando en el cuerpo. ¿Y cuándo sentimos tristeza? Sentimos tristeza cuando somos conscientes de que perdimos algo. Ese algo puede ser o bien algo que tuvimos, o bien algo que creíamos que tuvimos. El cuerpo no nota la diferencia. Si uno tuvo una amistad o creía que alguien era su amigo y ese alguien se perdió por lo que fuera, o ese vínculo se perdió, o perdimos un trabajo, o perdimos algo que realmente queríamos, una de las reacciones de nuestro cuerpo, después vamos a ver que estas reacciones pueden ser paralelas, no aparecen tan limpias en nuestro cuerpo, pero limpiarlas, y en nuestro ser, obviamente, limpiarnos nos ayuda a entendernos. La tristeza aparece quitándonos energía porque el cuerpo nos ayuda a hacer el duelo. ¿Por qué? Dijimos que la tristeza aflora cuando perdemos algo o cuando creemos haber perdido algo. Para tener algo, para sostener algo, ya sea material o emocional, como un vínculo, una amistad, un noviazgo, un trabajo, siempre tenemos que tener energía. Sin energía es imposible sostener algo. ¿Qué hace el cuerpo? Nos quita la energía y nos obliga a soltar. Por eso es realmente insalubre seguir avanzando cuando el cuerpo nos muestra tristeza, porque tarde o temprano va a cobrar esa factura. Cuando hay que parar por la tristeza, es el cuerpo enseñándonos a soltar, esta palabra que está tan de moda. Vamos a empezar ahora con estas dos emociones. Hay por ahí un chat, no sé si es interesante, si querés leerlo antes de que siga, no sé si es una pregunta sobre esto, Esther. No. Bueno, debe ser anterior. Y acá ya nos vamos metiendo en estas emociones que son placenteras, la sorpresa puede o no serlo, pero yo diría que es educativamente amigable la sorpresa, respuesta a la novedad. Esta emoción aparece cuando el estímulo externo es inesperado, cuando ocurre algo que no pensábamos que iba a esperar y nos está diciendo de manera pro supervivencia, atento, quédate acá y hace todo lo contrario a la aversión. La aversión nos mandaba a cerrar las puertas, la sorpresa las abre, y acá lo que ocurre es que automáticamente incluso la posición de la palma de la mano, los ojos, el arco, hasta la boca a veces se escapa de, porque es el cuerpo diciendo, deja que este estímulo ingrese, porque hay que aprenderlo, hay que tomarlo, por eso es tan educativamente amigable la sorpresa, la necesitamos para iniciar un proceso de aprendizaje. La sorpresa nos dice quédate ahí, siempre que no se junte con una emoción displacentera. Y esta otra emoción, que es la alegría, es la emoción placentera por naturaleza, es la que nos da energía y es la que nos dice, quédate acá, esto está bien, este vínculo va, este trabajo gusta, este hobby es el tuyo, ¿no? Es una alegría que no necesariamente tiene que ser eufórica. La euforia es una alegría que se fue de arousal, que se fue de nivel, ¿no? También hay que controlar el exceso de alegría, porque puede llegar a ser patológica incluso, como todas las emociones cuando se van de nivel. Ahora, estas 6 emociones, si bien, y como para ya darle el paso a Esther, si bien estas 6 emociones son algunas placenteras y otras displacenteras, lo cierto es que son todas necesarias porque son las que nos anuncian cómo actuar en el mundo en que vivimos. Son las que nos dan información para poder continuar preservándonos como seres y como especie. Y ahí tenemos las caras, a ver. Está muy bien esto y vamos a reforzarlo esto último. La verdad es que clarísimo, Mariela, todo lo que decías acerca de lo gestual, ¿no? Que acompaña esto que vamos a ver ahora. Pero saber que las emociones no son ni buenas ni malas, como dijimos ya las dos, son pro supervivencia. Algo te informan, ¿sí? Lo que sí tenemos que distinguir es que son placenteras o displacenteras. Pero digamos, estar triste no es malo, estar enojado no es malo, puede ser displacentero y tengo que ver cómo transito esa emocionalidad, pero en sí y per se son todas pro supervivencia y nos están queriendo decir algo, ¿sí? Negarlas
no transitarlas. Nosotros, sobre todo los que somos mayores, por ahí escuchamos más esto de, bueno, no estés triste, no te pongas triste, ¿no? Como si pudiese ser una opción. Por ahí sí tenemos que ver, bueno, ¿estás triste? Ok, o ponerle la palabra a lo que te está pasando, tratar de encontrar qué fue lo que gestó esta emocionalidad o esta emoción y ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces la diferencia, como decía Mariela, también mencionó esto de responder y reaccionar, que es diferente responder a reaccionar, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Bueno, este señor que tenemos acá, Paul Ekman, que tenemos acá, ahí está, y volvimos, y fue quien, digamos, bastante pionero en el tema de dejar, digamos, el registro de estas 6 emociones que, como les decía antes, ya Darwin había dicho, ¿no? Que viendo gente de la raza humana, pero de diferentes lugares, había ciertos gestos que él encontraba que eran universales, ¿no? Como que como expresión de las emociones se repetían. Y bueno, Paul Ekman lo que hizo fue hacer estudios en Norteamérica, estuvo también en Argentina, en países de Oriente, y veía que sí, que frente al enojo había una gestualidad que acompañaba y que era muy similar frente a, bueno, a las recorrimos juntos, ¿sí? Pero después dijo, tal vez haya algo de los medios de masivos de comunicación que también hacen que haya como cierta influencia y que por eso esta repetición se da en lo gestual frente a ciertas emociones. Y lo que hizo fue, bueno, ir a un archipiélago, a la isla de Guinea Nueva Papúa, y encontrarse con gente que vivía, estamos hablando del año 69, como en el Paleolítico, ¿sí? Sin acceso a medios de comunicación, a medios masivos, que pudiesen ser los que influenciasen, digamos, cierta gestualidad, y confirma, ¿sí? Que es verdad que frente al enojo, él le mostraba imágenes y les daba situaciones y la gente, digamos, mostraba una gestualidad frente a esa situación. Y así, bueno, fue digamos, el estudio que él hizo de poder como terminar de comprobar que venimos casi chipeados, digamos, con cierta gestualidad que me informa y le informa al otro, porque también vamos a hablar de esto, de cómo informamos a través de lo gestual, además de los tonos de voz, la postura corporal, como decía Mariela, pero desde lo gestual, información que sale, ¿sí? Acompañando a cada emoción, ¿sí? Bien. Y desde acá vamos a ver que en términos generales estas emociones van a generar en todo el cuerpo básicamente 2 caminos o 2 formas, simplificando el tipo de reacción que podemos tener. Nuestro cuerpo puede ponerse en un modo preparado para defenderse o en un modo preparado para crear, para transitar, para vivir desde un lugar más pleno. Estos modos, Lucas Malaisi, un investigador y un estudioso de la emocionalidad acá en la Argentina, es de San Juan, Lucas, y es el promotor de la ley de educación emocional, que pudo sancionarse en algunas de nuestras provincias como obligatorio en el sistema educativo, en otras todavía está luchando. Cuenta que la actividad de los neurotransmisores en nuestro cuerpo nos puede, y a través de estas glándulas suprarrenales que mencionábamos antes, y llegar a todo nuestro cuerpo, nos puede poner en modo defensa siempre que se active el sistema simpático. Cuando se activa el sistema simpático, lo que ocurre es que aumenta el ritmo cardíaco, hay una sobredosis energética, hay situación de displacer. Generalmente esto está asociado a un aumento de cortisol en el cuerpo. Cuando aumenta el modo defensa, los lóbulos prefrontales, que son la parte de la corteza cerebral destinada a la atención, a la creatividad, a la flexibilidad cognitiva, van a estar coercitivamente cerrados de forma tal que no se pueda operar con tranquilidad, regularidad, creatividad. Ni siquiera la atención focalizada va a estar abierta cuando estamos en modo de defensa. En cambio, cuando lo que nos transita son una serie de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la famosa neurotransmisor del amor, mal llamado quizás, pero que tiene que ver con el encuentro con el otro, con el bienestar. Cuando estos neurotransmisores se liberan por encima de los neurotransmisores
displacenteros, nos ponemos en modo creativo, dice Malaisi, nos ponemos en acción de este sistema parasimpático que tiene que ver con estar abiertos al trabajo, estar abiertos a la focalización, a la memoria, a la atención, a la flexibilidad. Por eso es un trabajo consciente que es posible regular. Si nosotros nos ponemos en modo defensa porque sentimos miedo o sentimos ira, el trabajo será, una vez superada esa emoción que nos transita por segundos en el cuerpo, reflexionar de manera consciente si eso que nosotros estamos viendo como amenaza o que nuestro cuerpo percibió como amenaza, gracias a las memorias emocionales guardadas en el hipocampo, si realmente eso es una amenaza. ¿Cuántas veces nos ponemos en modo defensa, o el cuerpo nos manda a ponernos en modo defensa, pero si paramos a reflexionar, entendemos que eso que hay del otro lado no necesariamente es un ataque, no necesariamente es una amenaza, y podemos con respiración, con reflexión, con nuevos pensamientos y con algunas herramientas que vamos a ir pensando más adelante, volver a poner el cuerpo en este modo creativo. Y ahora los vamos a hacer trabajar un poco. Lo que les vamos a pedir es, ¿te parece? A ver si tienen ganas de habilitar micrófonos, si tienen ganas de empezar a compartir ahora entre ustedes. La idea es, vamos a armar grupos por unos 10 minutos, ¿te parece, Esther? Ayúdame a ver si estamos de acuerdo, sí, con el tiempo vamos bien. Y se cuenten entre ustedes con cuál de estos modos sintieron a lo largo de este año que estuvieron más relacionados. ¿Cuál de estos dos modos, precisamente, fueron los que caracterizaron la forma en que ustedes se vincularon con los otros? Estoy acá, Esther, a ver si vos lo tenés, tratando de configurar los grupos, y no me aparece la opción de Brockhaus. A ver. Exactamente, estoy tratando de ver eso. ¿Estás en la misma? Sí, vamos a, mientras tanto, ¿sabés qué hacemos? Compartimos un poquito, quien quiera compartir, desmuteándose, a ver si lo podemos agregar ahora. A ver, ¿sí? dale. Si querés acompañarlos en eso, y yo estoy tratando de agregar la extensión. ¿Sí? Otra opción. Ok. A ver, ¿quién tiene ganas de compartir si se sintió más en modo defensa o en modo creativo este año? ¿Cuál de las emociones les pareció? Si hay algo para preguntar, algo interesante, o no interesante, algo que ustedes reflexionen. Dale, Agus. Bueno, en mi experiencia es como que al principio del año, cuando arrancó lo de la pandemia, como que el modo más predominante, en mi caso, fue el modo defensa, digamos, ante lo nuevo y esto, y bueno, y las emociones que se basan más en las experiencias previas. Yo tengo malas experiencias con la tecnología, entonces era ese temor que tenía de cómo iba a salir, cómo iban a ser las relaciones con los alumnos. Y después, a medida que fui avanzando, digamos, trabajando, fue donde pasé al modo creativo, como eso que decían de la focalización, la atención, digamos, y como una predisposición a tratar, bueno, a ver, puedo generar algo nuevo para mis clases, digamos, y así donde terminó dando fruto. Está buenísimo esto que decís de tus memorias emocionales previas. Ahora vamos a dar como algunos truquitos para modificar estas creencias previas que a veces suelen ser limitantes. Gracias. Si no, no importa, Esther. No, vamos a compartir, claro, porque sí, vamos a tener que hacerlo así, hacemos todos juntos, y el que quiera compartir, digamos, lo hacemos directamente con el grupo grande. Ahí ¿Hay está alguien Tania más? preparándose, me parece, para compartir un poco. Agustín, a mí me pasó lo mismo también con el tema de la tecnología, ¿no? O sea, uno quiere ayudar al otro, pero bueno, y después ir dándome cuenta que, bueno, si me calmaba y podía, ¿no?, pensar con otros, también esto de lo colaborativo y social, alguien te decía, bueno, mira, probá tal cosa, ¿no? Y sentir que, bueno, el estar abierto
ayuda mucho más, ¿sí? Que el decir me empaco, me enojo. Sí, podemos tener el enojo, pero transitarlo y ver cómo lo resolvemos y respondemos de una manera positiva, ¿no? De una manera positiva de lo que estamos hablando de esto de la emocionalidad. ¿Sí? El enojo se entiende, nos dijeron de un día para otro, nos tiraron a la pileta sin preguntarnos si sabíamos nadar y dijeron, y mirá que es larga la pileta, así que da, haz lo que puedas. Y cómo no nos vamos a sorprender, enojar, ¿no? Sentir por momentos que era muy difícil, que era mucho para cada uno, ¿no? Vos Así sabés, que bueno. Esther, que a mí me pasó que cada vez que comparto porque quizás hay alguien acá que sintió lo mismo, pero cada vez que escuchaba o leía en las redes algún tipo de juicio social hacia el docente, cualquiera sea el juicio, automáticamente me pongo en modo defensa. Es como que quizás alguien dice, bueno, pero los docentes podrían, y yo ya estoy como, no podemos más nada, no sé si sintieron esta cosa de la cofradía, el instinto gregario de ya no opinen, y cada vez que se opina socialmente del modo docente, de la cualidad docente o de cómo podríamos mejorar, automáticamente me pongo en modo defensa. No sé, eso yo creo que es pro supervivencia, ¿no? Las caras que aparecen están como, estamos todos más o menos en la misma. ¿Alguien más que quiera compartir cómo se sintió? Si hubo momentos, digamos, en más... Ok, Nati, dale. A ver, Nati. Bueno, buenos días primero, buenos días. Buen día, Nati. Bueno, primero modo creativo, buscando 1000 formas para llegar a, yo soy maestra de inicial, a mis egresados, así que bueno, pasando por 1000 ideas para que ellos supiesen que yo estaba de este lado y que los estaba esperando y que quería hablar y que mis egresados los tuve en sala de 3, ingresaron al jardín conmigo y se van conmigo. Entonces es como que es un grupo muy especial. Entonces, bueno, era tratar de buscar herramientas. Primero nos dejaban el chat o WhatsApp no podíamos, solo por blog, y yo veía que no teníamos, bueno, buscar 1000 formas, la creatividad, y pedir que me dieran ese lugar para acercarme a ellos. Eso por un lado. Y después el modo defensa con esto de los mensajes. A veces por mandar mensajes o audios, y uno está tan susceptible a un montón de cosas, es que lo primero que dice, y esta que me dice, o esta que quiere decir, o no se pone en mi lugar. Claro, claro. Y en todo este proceso descubrí la educación emocional. O sea, en un taller encontré a Mariela y dije, va por este lado. O sea, no solo en esta situación. Socialmente es lo mejor, dentro del aula va a ser lo mejor, y así que bueno, esto de la educación emocional me dio esto de reflexionar, pará, ¿es así? Tal cual. El otro quiere atacarme realmente, me lo dice de esta manera, o lo llamo y reflexionar frente a este modo de defensa y no bloquearme, porque tengo el carácter bastante fuerte, entonces eso siento que me bloquea y no me da lugar a llegar al otro. No me pasa con los nenes y obviamente con los adultos. Entonces, aprender a manejar un poco este modo que todas estas emociones, cuando el otro se pone en modo defensa, es una reacción automática que quizás el otro no es que no se esté haciendo algo, simplemente lo hace, y lo hace también porque su naturaleza está mandando a cuidarse, a defenderse. Vos sabés, Nati, algo que quizás no es exactamente en el carril que vamos, pero cuando dijiste esto de mi grupo lo tuve en sala de 3 y en sala de 5, yo hace muchos años formo docentes de nivel inicial, y siempre les digo, deberían formarnos a los docentes para aprender a despedirnos. Esto de la tristeza, no nos forman para saber que nuestros alumnos se van. Y como que nos van quedando agujeritos, cada vez que se van esos, siempre tenemos cursos que añoramos, todos los cursos queremos, pero hay cursos esos que te marcan el alma, aprender a despedirnos y tener herramientas emocionales para saber que van a transitar, y que lo más sano es que sigan su curso, ¿no? Creo que deberíamos todos los docentes prepararnos un poco en eso. Cintia, ¿querés compartirnos? Así que bueno.
Gracias. Gracias, Nati. Yo algo que quería decir en cuanto a la inteligencia emocional, ¿no? Que ya Goldman, cuando empieza a plantearla como, ya sabemos que no hay un solo modo de inteligencia, ¿sí? O sea, cuando uno le pregunta a alguien o uno mismo se pregunta quién es más capaz, este futbolista que es talentosísimo y mundialmente reconocido, o este científico igualmente reconocido. Bueno, uno puede decir esto es más pro humanidad y esto es más individualista, pero de todas maneras tienen unas capacidades que son muy, muy talentosas y son muy diferentes. Entonces, esto de salir de diferentes inteligencias, o sea, que este espectro que se amplió y que se puede observar que todos tenemos todas las inteligencias, pero que algunas están más desarrolladas que otras, ¿sí? En cada uno de nosotros. Hay gente que tiene como una cosa muy sostenida y es muy capaz en varias, pero bueno, todos tenemos todas con una capacidad de desarrollo mayor o menor. La inteligencia emocional, sabemos que se dice que muchas veces te contratan en un trabajo por tu coeficiente intelectual y a veces te despiden por tu bajo coeficiente emocional, porque que yo sepa mucho no garantiza que pueda compartir respetando los vínculos. O sea, a veces aquello por lo que soy atractivo, por todo lo que sé, después lamentablemente se pierde o se disipa o no se le puede dar el mismo valor por tus modales, por tus gestos, por tu manera de aproximarte, por cómo compartís o dejas de hacerlo. Así que el tema de la inteligencia emocional es para trabajar también desde las primeras salitas, ¿no? Cuanto antes empecemos a hacernos eco de esto y formar a los humanos, ¿no? Que pasan por nuestras vidas, en el reconocimiento de la emocionalidad como un componente súper positivo y humano, pero que hay que manejarlo y que hay que ver si aprendo a reaccionar o me acostumbro a reaccionar o aprendo también a responder, a darle esos segunditos de más que necesita el cerebro para que la información llegue a los lóbulos prefrontales. Porque como decía Mariela, la información va, ¿sí?, por el sistema límbico y llega a los lóbulos prefrontales, pero le lleva unos milisegundos más llegar a los lóbulos prefrontales. Entonces, si yo ya me manejo y habitualmente construyo este hábito de reaccionar, se construye y se fortalece esas redes y voy a reaccionar. El tema es cómo puedo permitirme esos segundos, ¿sí?, más para esperar a que la información también llegue a los lóbulos prefrontales, donde yo puedo tomar otro tipo de decisiones. Hay cosas, y como explicaba Mariela, a ver, el sistema simpático responde de toque. Si yo veo que viene un colectivo y que me va a pasar acá nomás, salto, no me pongo, no espero que me llegue a los lóbulos prefrontales. ¿Debería yo correrme a ver si no me pisa? No, lo mejor que te puede pasar es tensar los músculos, saltar para atrás, y por ahí después te das cuenta que fue innecesario porque no pasó tan cerca. El cuerpo reacciona y está bien que así sea en muchas de las situaciones, pero acostumbrarnos a reaccionar y hacer de eso un hábito es perjudicial para nosotros y para quienes conviven con nosotros en los diferentes ambientes, ¿no? Laboral, familiar, amigos y demás. La riqueza de la educación emocional está en hacer esto que recién contaba Nati, ¿no? De empezar a pensar, bueno, el otro no tuvo esta intención, y también entendernos a nosotros mismos frente a las reacciones, porque a veces trabajamos mucho con ser empáticos con el otro y tratar de comprender las otras emociones, y no somos del todo bondadosos con nosotros mismos. Muchas veces reaccionamos de una manera que después, cuando analizamos, no hubiéramos querido y nos culpamos por esto, cuando en realidad fue un poco la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestros sistemas a tal o cual situación que vimos como peligrosa. Entonces, el trabajo de la educación emocional está por sobre todas las cosas en ayudarnos a ser conscientes. Si uno tuviera que buscar la palabra puntual, tiene que ver con la conciencia. Cuando nosotros descubrimos que las emociones existen, que son información sensata y sana sobre la realidad, y empezamos a ser conscientes, entendemos esto que decía Esther, que es que si soy consciente, lo puedo pensar, puedo tomarme un tiempo, reflexionar y actuar entonces en consecuencia. Teníamos una buena noticia. A ver esto si lo vamos a poder compartir, Esther. Dale. Dejo de compartir yo y te paso a vos. Dale, sí, sí. A ver. Ahí estamos. Vamos a mirar este videíto y después vamos a conversar,
sobre el video en sí. Ahí va. Mariela, ¿estás compartiendo vos? No. Vamos de nuevo ahí. Ahí estamos. El que se anime a abrir la cámara este ratito, nos gustaría verlos. Ups, ¿qué pasó? Perdón. Perdón. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron? Hablábamos un poco de cuál es la buena noticia. La buena noticia son las neuronas espejo, ¿no? Que esto de que las emociones nos transitan a nosotros, hay algo maravilloso de la naturaleza que es que no solo nos transmiten a nosotros, sino que fluyen, y fluyen a través de esto que son las neuronas espejo, que Esther va a poder definir mucho mejor que yo, pero que de alguna manera nos contagian no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos, ¿no? Sí. Ahí yo cuando miraba las caritas y, digamos, quería ver a ver si alguno, porque a veces puede pasar que tu cabeza esté en otra cosa, pero si no, escuchando la risa del otro, empezás a reírte, o sea, empezás a por lo menos a esbozar una sonrisa, ¿no? Y entonces, digamos, esto tiene que ver con el sistema especular, el sistema de neuronas espejo, que se descubrieron en los años 90, era un equipo, digamos que liderado por Giacomo Rizzolatti en Parma, en Italia, y él, digamos, fue muy accidental el descubrimiento, fue con macacos, con monos que estaban, digamos, siendo examinados y estaban conectados para ver la actividad cerebral, y se dan cuenta accidentalmente que cuando un macaco comía una banana, se le iluminaban ciertas áreas del cerebro y el que lo miraba se le estaban iluminando las mismas áreas aunque no estaba comiendo. Entonces se empiezan a experimentar con diferentes animales y pasan esto a los humanos. Entonces se descubre el sistema especular, el sistema de neuronas espejo que están en diferentes partes del cerebro. El año pasado tuve la dicha, me invitó una amiga a ver la charla de Goldman acá en Argentina y él hablaba de esto de que están salpicadas, decía, por diferentes partes del cerebro. Y entonces son altamente utilizadas en todo sistema de aprendizaje social, porque aprendemos y también están involucradas estas neuronas que por imitación se encienden en nuestro cerebro ciertas áreas que se encienden
en la del otro que está llevando a cabo la acción, ¿sí? Con menor intensidad, pero se encienden las mismas áreas. Por eso cuando alguien está enojado y te habla, si vos no podés distanciarte, digamos, de esa emocionalidad del otro, vos tenés que saber que estás siendo de alguna manera reflejado, estás reflejando esa emocionalidad que el otro está sintiendo en tu propio cerebro. Cuando el otro está contento, por eso la empatía, son las hacedoras de la empatía, ¿sí? Por eso cuando alguien es anempático, se evalúa qué pasa, no solamente ¿sí? con las neuronas espejo, sino con los lóbulos prefrontales y demás, pero puede haber algo afectado en esto de las neuronas espejo. Los niños, por ejemplo, con autismo, tienen afectadas también el sistema especular, ¿sí? Por eso les cuesta esto de entender la emocionalidad del otro, por eso son tan literales y racionales, ¿sí? Entonces, está muy bueno el saber, el entender que la humanidad nos dotó, ¿sí? Tanto a los mamíferos que nos preceden y a los mamíferos de nuestra especie, por eso también nuestros perros saben cuando estamos enojados y nos ven triste y vienen y con el hocico te levantan a ver si pueden levantarte el ánimo, ¿sí? Porque estamos todos los mamíferos dotados con las neuronas espejo, y lo bueno es que cuando son buenas las emociones, está bueno. Cuando el otro bosteza, vieron que uno al rato está, y decís, pero por Dios, estamos todos bostezando. Tiene que ver con el sistema especular. Pero bueno, el poder entender que cuando el otro está enojado, si yo no me logro distanciar desde lo racional por ahí de ese enojo, también entro en ese cuadro, porque naturalmente estoy dotado para ser empático en lo bueno y en lo no tan bueno. Por eso la tristeza del otro a veces me invade como si fuera propia, ¿sí? Y por eso hay que a veces lograr ese distanciamiento de la tristeza del otro y la de uno también. Pero entendernos como humanos en esto creo que suma y mucho también, ¿no? Es muy importante para la construcción de este sistema especular desde los más pequeños. Esto arranca con la construcción de la teoría de la mente alrededor de los 5 años, por eso en jardín, en nivel inicial, es tan importante la respuesta emocional significativa. ¿Qué quiere decir esto? Es tan importante que el adulto reaccione ante la emoción del nene de una manera coherente culturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si el nene cuenta, mira papá o mira senio, me encontré con esto, la reacción del docente para ir conformando sanamente este sistema especular tiene que ser lo que se llama responsividad cognitiva. Tenemos que poner, si el nene está contento por algo que legítimamente debe estar contento, el nene o la nena, es sumamente importante responsividad, responder de la misma manera. Es sumamente nocivo para un nene que está creciendo y está construyendo su espectro de teoría de la mente y su sistema especular, sumamente nocivo que venga contento a contarle algo al papá, por lo que puede estar contento, o al asenio, y sistemáticamente el otro no reaccione. O que un nene esté triste periódicamente y sistemáticamente sus adultos responsables no tengan respuesta a esta tristeza, ¿no? Por lo menos acompañando, por eso es tan importante un entiendo tu tristeza, ¿no? Aunque no sea necesariamente un motivo de tristeza, pero entiendo tu tristeza y acompañar, y si el otro está con miedo, saber que el nene sea consciente de que el otro entiende esa emoción, porque es ahí como se construye este sistema emocional especular, y esto va a ser la base neurológica para la futura empatía, fundamental para la inteligencia emocional. La empatía es la capacidad personal de ponernos emocionalmente en el lugar del otro, no solo comprender lo que el otro piensa, sino sentir lo que el otro siente, lo que en el catolicismo llama la compasión, es fundamental para la humanidad y esto se construye. Paradójicamente existe una patología relacionada con esto, que es más propicia en los hombres culturalmente, que se llama alexitimia. La alexitimia es la incapacidad de sentir emociones propias y reconocer las emociones en el otro. Y se construye especialmente por baja responsividad. En palabras simples, cuando los nenes son pequeños, y obviamente transitando la vida, pero en los primeros años de vida, es fundamental acompañar la emoción del nene, no solo conteniéndola, sino dando esta respuesta, que también está relacionada con el apego, de
Sentís alegría, siento alegría. Sentís tristeza, comprendo tu tristeza. Tanto para el padre como el docente, ¿no? Por eso Bueno, la teoría de la mente que se empieza a desarrollar cerca de los 4 o 5 años, hace que el niño de sala de 4, y sobre todo ya cuando está más grande en sala de 5, pueda hasta compartir un juguete, ¿no? O con el hermano o con el otro, porque empieza a tener esto que se llama teoría de la mente. Empiezo a entender lo que vos estás sintiendo. Antes no está desarrollada y entonces vos ves que juegan y se tironean cada uno por el chiche porque cada uno solo ve su propia realidad. Lo que yo quiero, lo quiero yo y no puedo sentir ni ser consciente ni un poquito, ¿sí?, de lo que vos estás sintiendo, ¿sí? Entonces el desarrollo de la teoría de la mente viene hacia más o menos los 4, 5 añitos de edad, donde empiezan a poder ponerse, como decimos nosotros, en los zapatos del otro, ¿no? muy bien, paso, Esther. Y ahora vamos a empezar a pensar estas emociones que transitan nuestro cuerpo, que aparecen, de dónde vienen y cómo podemos manejar de alguna manera, cómo podemos gestionar estas emociones. Dijimos que las emociones, en principio, son objetivas, transitan en todos nuestros cuerpos, son inmanejables, pero se transforman en sentimientos de la mano de pensamientos, ¿no? Cuando la emoción perdura en un tiempo, tiene que ver con que rumiamos determinado pensamiento. Yo me asusté con ese perro que cruzaba, pero voy a seguir asustada si la asocio a un pensamiento que tiene que ver con esto. Ahora bien, y acá es donde empieza la gestión emocional, ¿qué hace que ante determinada emoción algunas personas reaccionen positivamente y otras negativamente? ¿Qué hace que ante una persona que tarda demasiado para llegar, algunos se asusten, otros digan, bueno, ya va a llegar, y otros se pongan muy ansiosos? Esto tiene que ver con los pensamientos que generamos individualmente. ¿Y con qué tienen que ver nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos tienen que ver con las famosas creencias. ¿Qué cosas suponemos en términos generales de todo? Estas creencias están directamente ligadas con las memorias emocionales que están en el hipocampo, o también podríamos decir desde el psicoanálisis están ligadas al inconsciente, al subconsciente. Son todos estos recuerdos y concepciones que tenemos acerca de la generalidad de la vida, ¿no? Si yo creo que, siempre doy este ejemplo y se entiende rápidamente, lo doy hace años en la escuela, si yo tiendo a creer que los hombres son infieles, pido perdón por no hacer una creencia más intelectual, que los hombres son infieles, cuando mi novio, mi marido, tarda 10 minutos, voy a estar pensando, está con otra, y eso me va a generar ira. Pero si yo tiendo a creer, mi creencia, una de mis creencias de base es, Argentina es muy insegura, cuando mi pareja llegue tarde, voy a estar pensando, le pasó algo, y voy a sentir miedo. Si no tengo ninguna de esas dos creencias, especialmente marcadas, cuando mi pareja tarde 10 minutos, no voy a pensar más que se retrasó un poquito y la emoción va a ser una emoción estable. Es sumamente importante para la gestión emocional comprender el vínculo que hay entre las creencias, los pensamientos y las emociones, porque de esa manera vamos a poder controlar las situaciones. Las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana están directamente relacionadas con lo que creemos, porque lo que creemos de fondo es lo que constituye nuestros pensamientos y lo que de alguna manera hace perdurar nuestras emociones. El punto está en que acá empieza a generarse un circuito que gira para los dos lados, porque lo que nosotros creemos genera pensamientos y emociones propias que van a repetir determinadas conductas generando determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo creía que los hombres eran infieles, cuando llegue mi marido, mi pareja, o lo que fuera, puede ser las mujeres, voy a estar enojada. Ante el enojo voy a reaccionar, mi conducta va a ser un enojo, y la situación va a ser una pelea, con lo cual la pareja se va a desestabilizar, y mi creencia de que las parejas no eran estables
se va a reforzar fuertemente. En cambio, si yo tiendo a creer que tardó porque tardó y no tengo ninguna creencia, lo que va a pasar es que mi conducta va a ser buen día, se te hizo tarde, sí, pasó tal cosa, la situación transita y no refuerzo la creencia. Si no doy otro ejemplo puntual, y con esto ya dejo el circuito, a mí me pasó una situación que todavía sigo rumiando en mi vida. Tengo 2 hermanos varones mayores y mamá trató de aprender a manejar de joven. Le costó y dijo, obviamente mi abuela no manejaba, y decía cuando yo era chica, manejar no es para las mujeres. Manejar no es para las mujeres, mejor que maneje, por ahí hay alguien que se ríe, mejor que maneje papá, mejor que manejen los chicos. Lo cierto es que mamá nunca agarró el auto y la creencia se fue consolidando. Como yo soy muy testaruda y trabajé bastante mis pensamientos, a pesar de esas creencias consolidadas, trato de manejar, y traté de manejar, de hecho, hace años que conduzco. Pero no obstante, las primeras veces, y me costó terriblemente, cada vez que pasaba algo, mi pensamiento era, no voy a poder manejar bien, la emoción era el miedo, el sistema simpático estaba activo, y no me dejaba, a los lóbulos prefrontales, actuar con conciencia real, actuar con apertura, con emocionalidad positiva, estar atenta. ¿Y qué pasaba? Frenaba de golpe, reaccionaba mal, choqué las primeras veces que arranqué. Si yo no hubiera continuado trabajando mi sistema de creencias, lo que hubiera ocurrido es que la situación generada por mí misma hubiera dado un resultado de conductas que hubiera consolidado la creencia que mamá sin ninguna maldad fue configurando, mamá y el resto, ¿no? De manejar no es para las mujeres. De ahí la importancia crucial de trabajar con este mundo, porque no podemos modificar las emociones nos transitan, no podemos dejar de latir el corazón, esto es lo que hay que entender, pero sí podemos modificar los pensamientos, y las conductas y las situaciones. ¿Cómo? Trabajando con las creencias. ¿Y cómo puedo ayudar a cambiar lo que creo? Cambiando la forma en que me hablo. Y es acá el gran trabajo personal y social. El autodiálogo. ¿Qué es el autodiálogo? Lo que pienso. ¿Qué es pensar? Pensar es hablarnos a nosotros mismos, es hablarnos bajito. La forma en que nos hablamos, la forma en que creemos sobre nosotros mismos, tiene que ver con nuestras creencias. ¿Cómo me hablo a mí mismo y a mí misma? Va a ser fundamental para reconfigurar mis creencias. Reconfigurar mis creencias va a ser el punto de partida para modificar mis pensamientos y desde ahí trabajar mis emociones, mis conductas y mis situaciones. Y ahora tenemos otro acrónimo. Te paso la posta de nuevo, no me puedo silenciar, pero ahí vamos. Dale. Vamos a trabajar con, como dijo Mariela, las creencias limitantes. Sí, para esto creamos un acrónimo para también ayudarles a recordarlas y para presentarlas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas creencias que traigo arraigadas y que otras personas no tienen o que tienen en otro modo y de repente limitan, ¿sí? O condicionan mi accionar y sobre las que tengo que trabajar? ¿Sí? Entonces, polarización es una, ¿no? A veces cuando digo esto es bueno y ya está, esto es malo, es los polos, ¿no? Esta persona es, no sé, no es confiable. A ver, ¿no es confiable nunca? ¿Hubo algún caso? O yo no soy buena para manejar. A ver, nunca manejé bien, se tienen que trabajar. O hubo veces en las que pude llegar, salir, llegué, transité, llevé a mis hijos. O sea, el no blanco-negro, pero es muy común también, ¿sí? El esto de, vos sos muy desprolijo, ¿siempre soy desprolijo? Yo soy muy impuntual, siempre soy impuntual, por eso tenemos que verlas en nosotros mismos y en nuestro lenguaje cuando nos dirigimos a otros, ¿sí? Cuando le digo al otro, vos siempre rompés lo que agarrás, es muy fuerte, ¿sí? Es el polarizar para el otro que me escucha y para mí mismo, si así soy conmigo mismo o conmigo misma, ¿no? La evidencia transferida que están, no sé si muy común, pero yo
digamos, desde que la aprendí como creencia limitante, estoy más consciente, ¿no? Es cuando, por ejemplo, digo, vos me hiciste poner así, ¿sí? Cuando la evidencia quiero a vos, ¿sí? Cuando me dicen, ¿y qué querés? Si vos, fíjate cómo me contestaste. No, y yo lo trato de trabajar también mucho con mis hijos, ¿no? Me dice, Iba bueno, a pero vos decir lo viste, mismo. ¿sí? Yo digo, pará. Yo puedo haber dicho algo de una manera que no era la mejor, pero hacete cargo de que vos reaccionaste así, vos decidiste reaccionar así, no pongas en mí toda la carga, ¿sí? Es muy fuerte lo de evidencia transferida, cuando uno toma conciencia, ¿no? Cuando el otro te quiere hacer cargo de que por algo, bueno, a ver, en términos muy graves, pero lo voy a poner ahí, cuando alguien dice, bueno, la mataste porque sos un asesino, no porque ella te fue infiel, porque ella hizo 52.000 cosas malas. Todo eso no lo vamos a, no pasa a ser bueno, sigue siendo malo, pero vos no podés decir que hiciste algo solamente porque el otro fue el que lo buscó, ¿sí? Entonces, transferir la evidencia, hay que estar ahí consciente. Lectura de la mente es diferente a teoría de la mente, ¿sí? Teoría de la mente está bueno, tiene que ver con las neuronas espejo. Lectura de la mente es cuando yo me hago en mi cabeza la creencia de lo que vos vas a pensar. No le voy a decir porque él me va a decir, porque cuando yo ya quiero poner mis palabras en tu cabeza, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No, ni le pregunto, porque la última vez que le pregunté, eso es leer la mente, no es teoría de la mente. Teoría de la mente es elevado, lectura de la mente nos limita, ¿sí? Mariela, no sé si querés seguir. Ay, te escucho tan apasionada que yo ya quería ponerme en escuchar, te digo. Bueno, esta justo me la tirás porque te conté que era uno de mis problemitas. Igual, igual tenemos varios de estos, me hago cargo de varios de estos problemitas. Tiene que ver con esto que nos imponemos a nosotros mismos. Y yo que soy algo feminista, cuando leo esta, siempre pienso en las mujeres y en las imposiciones sociales de el perfeccionismo, esto de cumplir con todo, la imposición de que la mamá tiene que cocinar, la mamá tiene que estar con el nene, la buena maestra corrige siempre al día, el buen alumno siempre aprueba, este tipo de imposiciones que nos ponemos a nosotros mismos y que tienen que ver con esas creencias que fuimos configurando, a los que hay que estar muy atenta. ¿Cómo se enlazan unas con otras, no, Esther? Porque en realidad las desglosamos para comprender mejor, pero en realidad son todas versiones de una misma, Tienen mucho que ver esto que decía Mariela con los operadores modales, ¿no? Tendría que, debo, yo debo, él debe, tengo que, ¿no? Más que voy a o quiero, sino que nos trabajan muchos estos operadores modales, lo que tendría que ser, lo que debo ser, y así con el otro, ¿no? Cuando hablamos de generalizaciones, hablamos de esto de atribuir a toda una especie, a todo un género, algo que es una cualidad que quizás tenga que ver con un solo individuo, o una cualidad que tiene que ver con alguien, o una situación en particular, ¿no? No pude trabajar con la tecnología, entonces soy malo con la tecnología. O siempre que innovo en el aula, me salió mal la vez que innové, no voy a innovar porque cuando innovo sale mal. Desaprobé matemática, soy malo en matemática. Bueno, tiene que ver con polarizar a través de la generalización. Generalizo a todas las circunstancias una cualidad, una situación que tuvo que ver con una. Sí, y también esto de porque 2 o 3 personas o 2 o 3 veces me fue mal, hacer de eso una norma, ¿no? Que bueno, los que vivimos en Argentina ahora estamos un poquito como sensibles y yo creo con razón, con esto de cómo se nos englobó a los docentes, ¿no? Como somos todos, a ver, hay gente que hace esto o el otro o el otro. Vos no podés nunca generalizar, porque aparte las generalizaciones aplican mal siempre, ¿sí? Salvo que tenga fundamento para decirlas 3 veces. Por eso cuando uno habla de hablar de una manera efectiva, tiene que dar
de alguna manera decir, bueno, las 3 veces que quedamos en encontrarnos llegaste tarde. Bueno, ahí yo no estoy generalizando, ¿sí? Estoy diciendo y estoy fundamentando que las 3 veces que quedamos que armabas vos la presentación, las 3 veces te terminé armando yo. O sea, eso es una cosa, ¿sí? Y ahí no hay generalización, no hay falacia. Pero cuando yo hago de un grupo un todo, y en mi cabeza también, las 3 veces que, no sé, salí a manejar, pero las 3 últimas, tomando el ejemplo de Mariela, no sé, tuve algún encontronazo, no sé, o no pude estacionar, hacer de eso una generalización me limita. Es una creencia limitante que después sigue en este círculo no del todo virtuoso, diríamos, que presentó Mariela, ¿verdad? Para ¿Querés, hablar de lo Mariela, que seguir? sigue recién, Esther, sigo con racionalización y después te dejo las otras. Recién hablaba de esto de la asertividad, de la comunicación efectiva o de la comunicación asertiva, y es interesante no caer en la generalización, ¿no? Para que no sea falaz la comunicación. Eso está buenísimo. La racionalización excesiva también suele quitar pertinencia a la comunicación y suele hacerla menos efectiva. ¿Cuándo? Cuando dejamos correr la información únicamente por la razón. Tiene que ver con no reconocer la emocionalidad. Lo que pienso es lo que es. Y no necesariamente lo que ocurre en la realidad está ligado a lo que pienso. Porque lo que ocurre en la realidad tiene que ver con algo objetivo, lo que pienso es subjetivo y además estoy dejando de lado la importancia de los datos emocionales, ¿no? Esto es muy occidental, la racionalización. Y después, bueno, nos queda la omisión, ¿no? Cuando, para confirmar, que va también muy de la mano con el sesgo confirmatorio, me paro ahora un poquito en omisión, pero vamos a hacer un entrelazado ahí, omito recordar, ¿sí? O omito pensar en ciertas cosas para confirmar eso que quiero confirmar, ¿sí? Cuando tomo una parte de la realidad como para confirmar, junto con el sesgo confirmatorio, lo que yo pienso, ¿sí? Vos siempre, ¿no? Y miro nada más que lo que a mí me confirma, ¿sí? Y omito eso que por ahí contradice esa regla que yo me quise armar, ¿sí? Entonces, omisiones cuando en mi tendencia, digamos, en mi creencia, omito agregar el todo y solamente me quedo con parte, ¿no? Como decir, bueno, mi marido llegó tarde, bueno, voy solamente a las cosas que me confirmarían una creencia y omito, ¿no? Como sumar esas otras cosas que la contradicen. Voy a lo que suma mi creencia, ¿no? Y el sesgo confirmatorio tiene que ver con esto, es cuando está visto, ¿no? Que uno busca confirmar las creencias que uno tiene. Si yo digo, yo le decía a Mariela un caso cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, que no sé por qué había tenido igual un accidente muy al comienzo del embarazo, y no sé, tenía como muchos miedos con ese embarazo en particular, ¿no? Pero me acuerdo que un día le digo al médico, le digo, ¿sabes qué? Digo, no importa si tiene algún tipo de enfermedad o qué sé yo, pero me gustaría hacer el tema de a las 12 semanas, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, pero ver, no sé, yo tenía como el miedo de que tuviese algo y alguna enfermedad, no sé por qué lo asocié, creo que tiene que haber sido con ese accidente que tuve muy al comienzo. Y el médico me dice, mira, Esther, porque yo veía muchos niños o mamás con niños con síndrome de Down y demás. Y yo, eso no iba a cambiar para nada mi intencionalidad con ese embarazo, pero como que quería estar segura de si me tenía que preparar, no sé por qué, en mi cabeza era eso. Y él me dice, mira, Esther, se sabe que cuando una mujer está embarazada, está mucho más susceptible a encontrar niños con alguna deformación, niños con algún problema. Es como que tenés el radar más abierto, ¿no? A confirmar eso que te da miedo, a un temor que te está saliendo. Entonces el sesgo confirmatorio hace que vos vayas por cosas que confirmen tu teoría, y a veces nos encanta. Si Mariela tenía el sesgo confirmatorio de que las mujeres no manejaban bien y le hubiera resultado cómodo, hubiera dicho, y no ves, mira a la vecina cómo chocó, y hubiera tomado esos casos que confirman su teoría. Y nosotros lo hacemos, si nos ponemos a pensar en ejemplos, si estuviésemos en un grupo todos reunidos, donde por ahí la charla sale más espontánea, podríamos decir, sí, vos sabés que yo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, creo que son bastante presentes, como dijo Mariela, en todos, ¿no? Esto Hay que que trabajar. decías
Y ya que vamos cerrando, porque vamos como cumpliendo con el horario, ahora los invitamos y las invitamos a ver, a que le peguen una leída y se pregunten cuáles de estas los interpelan más, ¿no? Sin duda cada uno de nosotros nos sentimos como más interpelados por una de estas creencias limitantes. Y si se animan, si tienen ganas, nuestra propuesta tenía que ver hoy con renombrarnos, ahí están los 3 puntitos arriba, y ponernos el nombre, no para exponernos, sino para tener una autoconciencia personal de atenti con esto, de, bueno, es una creencia a la que yo le tengo que tener cuidado. Yo antes hablaba del perfeccionismo, pero ahora me voy a animar a poner otra, porque voy a tener que estar atenta con varias, pero para mí es importante porque suelo creer que sé lo que el otro piensa. Y hace bastante que vengo pensando en esto. Esto debe ser muy del docente, porque los docentes tenemos que trabajar mucho la lectura de la mente del alumno. Pero como bien decía Esther, hay una distancia entre lo que es la teoría de la mente y la lectura de la mente, ¿no? Tiendo a leerle la mente a mi marido, a mis hijos. Esta yo la tengo que tener presente. A ver si alguien se anima a... Claro, renombrarse, nos renombramos en el chat, no en el chat, perdón, sino en donde estamos nombrados, con eso que creemos que nos identifica, ¿sí? O que cada uno se interpele y se lleve, es importante este trabajo de pensarnos, de sentirnos, de decir, tengo que estar atenta con esto, ¿no? O atento con esto. Lectura de la mente, ahí ponen omisión, sí. Sí, son. Yo ahí puse imposiciones, yo soy y tengo que trabajar un montón el tengo que. Uy, yo dije que tengo que, debo. y bajar un poco mis propias autoimpuestas obligaciones. Bueno. Ahí lectura de la mente también pusiste, Agustín. No sé si alguien más se renombró. Omisión. Ahí estamos viendo. Ok. Bueno, muy interesante entonces quedarnos con esto, perfeccionismo también muy propio de los docentes, ¿no? Esto de tender a hacer siempre las cosas bien. Vamos entonces, si te parece, Esther, empezando a pensar qué nos dejó este encuentro. Y para empezar a pensar qué nos dejó este encuentro, en qué nos quedamos pensando, qué aprendimos, qué sentimos, la idea es que nos llevemos un ticket de salida y nos quede a nosotras también un ticket de salida de ustedes, de quienes tengan ganas de compartirlo, y para trabajar un poquito la metáfora, que es muy interesante a la hora de comprender la realidad, invitamos a que elijan una de estas puertas con las que pudieran identificar este encuentro de hoy, y por qué identifican el encuentro de hoy con alguna de las puertas, ¿no? Si encuentran algún tipo de enlace con esto. A ver, Esther, ¿qué tenés para contarnos? Sí, si quieren compartirlo en el chat, si quieren desmutearse, y bueno, Mariela presentó esto que era como lo que queríamos pedirles que nos compartan acerca de, bueno, qué les pareció, qué emociones o qué pensamientos les elicitó este encuentro que tuvimos, y ya sea compartiéndolo, desmuteándose o a través del chat. Nos encantaría que nos digan un poco, aquel que quiera, obviamente, y que comparta lo que está pensando. Y elija esa puerta, ¿no? Porque están buenas todas, hay que ver qué les dice cada uno. Mientras piensan las puertas, veo todas los renombres que se dieron por ahí, no los había dado. Hay mucha imposición, ¿eh? Mucha imposición y lectura de mente, sí. Bueno, a ver, lectura de mente 1, tenías ganas, nos compartías una puerta. Sí, bueno, en mi caso, la puerta que elegiría es la primera, digamos, como que es la apertura a algo nuevo, porque ahora comprender esto de las creencias, digamos, por ahí,
me permite no solo verificar de dónde vienen mis reacciones o mis conductas, vamos a decirle, sino también comprender al otro. Por ahí en uno no saber cómo ayudar al otro, digamos, cómo sentir esa empatía o cómo contagiar, digamos, por esa felicidad para ayudar. Entonces, comprender esto, digamos, es como que la conclusión que tengo es como que la creencia, digamos, es lo que puede llegar a desequilibrar todo, digamos. Si uno sabe controlar eso, digamos, mantener el equilibrio entre todo ese ciclo, uno va a poder no solo estar más tranquilo uno mismo, más yo como docente, digamos, sino también poder comprender al otro y ayudar al otro. Sin duda. Gracias. Gracias. A ustedes. Si hay otra puerta Bueno, por voy ahí yo de nuevo. elegida. Vamos. Ahí vamos. Nati. Lo sigo al compañero. Bueno, nada, yo también la 1 elijo, porque es una apertura, es un rayo de luz frente a todo que se ve ahí en la apertura es como una apertura de la mente, ¿no? Es como un nuevo camino que uno busca también para trabajar con el otro y con uno mismo. Para mí, desde la filosofía de la inteligencia emocional, encontré un nuevo camino. Modificar y cambiar situaciones personales y creencias que tengo en mi familia para decir, bueno, nada, me puedo relacionar de otra manera, puedo tomar mi trabajo desde otra manera. Así que, bueno, para mí es una luz, es una apertura muy buena. Gracias, Nati. Por acá nos cuentan también, gracias por Nada. este encuentro, siempre es provechoso ver que el autoconocimiento y la lectura de las propias emociones, permitirnos sentirlas y aprender a no reaccionar, nos vuelven mejores personas y mejores profesionales, sin duda. Muy interesante y enriquecedor, gracias, es un placer escucharla. Me encanta la puerta con las macetas, un lugar que me intriga y me invita a entrar. Muy lindo, gracias. Muchas gracias. Sí, esto que decía Mariela en algún momento, ¿no? Y que tiene que ver con la teoría de la mente cuando lo traíamos al final, ¿no? No, porque ahora me va a decir, o no, lo que él, para mí estaba pensando cuando yo le dije, ¿no? Y nos llenamos de rollo, y la idea es, pregunto, ¿sí? Pregunto, y bueno, a mí me pasa, a veces lo tengo que trabajar, la otra vez con alguien que me contestaba así un poco cortante, digo, ¿habré dicho algo en algún momento? Y dije, bueno, yo le pregunto y le mandé un mail y le digo, mira, te quiero preguntar si pasó algo, si yo dije algo que no sé, que te molestó, le digo. Y me pone, no, Esther, discúlpame, estoy con algunos problemas personales. Cariños y gracias por preguntar, pero yo venía, claro, que me conteste así, todo era así, ¿no? Digo, tampoco esperaba una carta, pero no una esquela, ¿no? Y bueno, el preguntar ya está. Entonces de ahora en más yo ya sé que esa persona, bueno, a lo sumo le puedo preguntar, espero que esté todo bien, o le puedo preguntar cómo van tus cosas, ¿no? Cómo cambió mi mirada, porque me permití preguntar y no hacer teoría de la mente de que yo debo haber dicho algo, qué sé yo, si fue esa vez que dije tal cosa, bueno, no estuvo tan mal. O sea, uno hace un rollo peligroso a veces. Bueno, acá Sí. Laura nos agradece, gracias a vos, Laura, por estar en el encuentro. Agustín levantó la mano, ¿querías agregar A algo? ver, dale, Agus. Sí, eso es importante, eso que estabas diciendo, Esther. También cuando nosotros solemos sacar conclusiones, digamos, eso como que también no solo en el momento puede afectar nuestras emociones y conductas, sino también más adelante, en el trato con esa otra persona, le puedes sacar las conclusiones en cuanto a, ¿hice algo yo? O no, ¿por qué hizo esto, digamos? Sin Tal duda. Cual. Caer en la generalización, ¿no? Bueno, Tarea. Esther, vamos a la puerta final. Ahí solamente agrego que agregó imposición, perdón, porque ahora, claro, con la actividad. Claro. Imposición acaba de decir. No, yo la puerta marrón con las cintas amarillas. Creo que con todo lo que vimos hoy es una invitación a replantearnos nuestras creencias. Acuérdense que se llaman creencias limitantes, para darle nombre y apellido. Y, Claro, ¿sí? porque hay creencias que son favorecedoras del crecimiento personal, promotoras de un cambio. Perdón, Esther.
No, perfecto, perfecto el agregado. Y bueno, ponerlas que no nos ayudan a crecer en casa y no traerlas más a nuestro día a día. Así es, así Muy es. interesante. Bueno. Bueno, ahora nos queda despedirnos. Yo, por mi parte, feliz. Nuevamente, gracias, Mariela. Para mí, la verdad es que un gusto todo lo que fuimos transitando juntas, previo tanto al vivo del martes como a este webinar. Estaba armado todo para otra fecha, yo tuve un problema de salud y tuvimos que posponerlo, y seguramente sucedió porque era mejor ahora. El tema era hablar de las emociones al cierre del año, y para mí, como directora de Veño, pero como Esther Vázquez, un placer haber compartido con ustedes que se sumaron. Muchas gracias, y muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias a los que participaron, fue un placer, y gracias nuevamente a vos, a Evenio Consultora, por esta invitación, y nos seguiremos viendo, nos seguimos encontrando. Esto fue el primer paso para lo que sin duda va a ser más el año próximo. Gracias por estar acá. Temas que nos han dejado, y también vamos a tratar de ir abordándolos de a poco. Así que bueno, buen cierre del año, ¿sí? Buen cierre del año para cada uno. Un gusto. Igualmente, adiós. Gracias, Adiós. un gusto. Síganos en redes también. Sí. Así nos mantenemos. Obvio. Gracias. Eso, muy bien. Bien ahí. Chao. Que estén Chao, muy chicos. bien. Adiós.